¿Alguna vez has oído hablar de Tito? No está entre los nombres que más aparecen en la predicación o en los estudios bíblicos. Y, sin embargo, si no fuera por él, es posible que algunas de las iglesias más conflictivas del cristianismo primitivo nunca hubieran sobrevivido. Olvidado por muchos, recordado por pocos, Tito fue un verdadero héroe detrás de escena. Ese tipo de líder que no busca aplausos, sino que transforma realidades con firmeza, fe y mucho discernimiento espiritual. Imagínense ser enviados a resolver crisis en lugares como Corinto, donde reinaba el caos, o a Creta, una isla hundida en la corrupción y la herejía. Fue allí donde Pablo envió a Tito, el discípulo que no huyó de la batalla. En medio de disputas doctrinales, falsos maestros y comunidades confusas, él fue la voz de la razón y el ejemplo vivo de la sana doctrina. Un pastor de alma firme, diplomático espiritual y constructor de puentes entre culturas, razas y temperamentos. Esta historia no es solo sobre el pasado, se trata de hoy, porque las tensiones que enfrentó Tito siguen resonando. Legalismo versus libertinaje, unidad versus división, verdad versus confusión. Cuando conozcas a Tito, también descubrirás caminos de transformación espiritual que pueden renovar tu fe, tu liderazgo e incluso tu visión de lo que significa servir con valentía. Prepárate para sumergirte en una trama real, profunda e inspiradora, donde cada detalle revela que incluso los nombres menos populares conllevan misiones gigantescas. Al final, tal vez te des cuenta de que Tito no fue solo el ayudante de Pablo, sino uno de los pilares que sostuvo la fe en tiempos difíciles. Y ahora ha llegado el momento de encontrarnos con este discípulo olvidado, que, de hecho, salvó a la iglesia. A pesar de no ser judío ni provenir de una familia sacerdotal, Tito fue una pieza clave en el tablero del cristianismo primitivo. Pocos lo recuerdan, pero Pablo nunca lo olvidó. Fue a él a quien el apóstol le confió misiones casi imposibles, como ocuparse de la iglesia de Corinto, sumida en crisis, u organizar el desorden doctrinal en la isla de Creta. Tito era el tipo de líder que no necesitaba protagonismo. Su autoridad provenía de su testimonio, de su fidelidad y de la transformación espiritual que llevaba en su corazón. Mientras muchos buscaban reconocimiento entre los apóstoles, Tito estaba en el campo de batalla, restaurando comunidades heridas y guiando a hermanos confundidos. No se ató al legalismo ni se dejó llevar por el libertinaje que amenazaba la fe de muchos. Al contrario, mantuvo la mirada fija en la esencia del Evangelio, la salvación por gracia y la unidad de la Iglesia. Su ejemplo nos muestra que el verdadero pastorado proviene de la obediencia y el amor por el rebaño, no de posiciones o títulos. Precisamente por eso Pablo lo envió en momentos críticos, cuando la iglesia en Corinto estaba a punto de desmoronarse en divisiones internas. Allí estaba Tito, pacificando, enseñando y, sobre todo, viviendo la sana doctrina. No solo habló de transformación, fue la evidencia misma de lo que el Evangelio puede hacer en la vida de alguien. Su discernimiento espiritual fue agudo, pero su enfoque estuvo lleno de empatía y firmeza. Y no fue solo en Corinto. En Creta, tierra de falsos maestros y corrupción institucionalizada, Tito necesitaba formar una nueva generación de líderes. En un ambiente donde mentir era casi cultural, destacó por su integridad y claridad de propósito. ¿Tu misión? Lucha contra las herejías, establece columnas firmes y planta una iglesia sólida que pueda resistir las olas del engaño. El resultado fue una comunidad transformada, no por imposición, sino por una enseñanza bíblica auténtica y un liderazgo bien capacitado. Hoy quizás te encuentres en un contexto similar, tratando de mantener firme tu fe en medio de voces confusas, buscando sabiduría en tiempos de división. El ejemplo de Tito sigue vigente. Nos muestra que no es necesario ser famoso para ser imprescindible. Ese anonimato no es sinónimo de irrelevancia y que,
Con perseverancia y dedicación a la palabra es posible restaurar hasta las iglesias más sacudidas. Y hablando de contextos desafiantes, espera hasta entender dónde empezó todo esto. El nacimiento del cristianismo no se produjo en el vacío, sino dentro de un escenario complejo y desafiante: el poderoso Imperio Romano. Era un mundo donde la opresión militar coexistía con una explosión de cultura, filosofía y religión. En este caldero de ideas y tensiones, el mensaje de Cristo comenzó a difundirse, desafiando tanto la autoridad de César como los dogmas religiosos de los judíos. Tito, discípulo de Pablo, nació y creció en este contexto plural, probablemente en una ciudad helenística, donde el paganismo formaba parte de la vida cotidiana. Imagínese crecer en medio de templos dedicados a dioses extraños, fiestas llenas de rituales idólatras y una sociedad obsesionada con el poder, la riqueza y el estatus. Fue en este mundo donde vivió Tito antes de conocer el Evangelio. No provenía de una tradición religiosa sólida como Timoteo, por ejemplo. Era un gentil, sin conexión con la ley mosaica ni con el templo. Y por esa misma razón, su conversión fue un verdadero shock de la realidad, una ruptura con el sistema, una revolución personal que tendría eco en todo el cristianismo primitivo. El imperio ofrecía todo, excepto libertad espiritual. La Pax Romana mantuvo el orden con mano de hierro, mientras el pueblo vivía espiritualmente hambriento. Entre los pueblos dominados, muchos buscaron significado en filosofías o religiones de misterio. Y fue precisamente en esta tierra seca donde floreció el Evangelio. El llamado de Pablo a evangelizar a los gentiles encontró una respuesta práctica y poderosa en Tito. Fue un ejemplo vivo de que no es necesario seguir rituales antiguos para experimentar la salvación por gracia. Además, el contexto imperial hacía arriesgada la misión. Proclamar que Jesús es el Señor fue un acto político, casi revolucionario, ya que el emperador exigía adoración. Aún así, Tito aceptó este riesgo. Caminó entre sinagogas hostiles y calles llenas de soldados romanos, llevando con valentía el mensaje del Evangelio. Su vida es un testimonio de que el verdadero cristiano no se conforma con el mundo, sino que lo enfrenta con sabiduría y fe. Al comprender el escenario en el que vivió Tito, también comprendemos mejor los desafíos que enfrenta el cristianismo hoy. Todavía vivimos en un mundo marcado por un exceso de información y una falta de verdad. Y como en el Imperio Romano, Dios sigue suscitando hombres y mujeres que, como Tito, están llamados a transformar los ambientes hostiles en suelo fértil para el reino. Y fue exactamente en este ambiente que comenzó su camino de fe, con una conversión radical y un discipulado que lo cambiaría todo. La conversión de Tito no fue algo tibio ni gradual. Fue un encuentro con la gracia que puso su vida patas arriba. Al escuchar a Pablo predicar, algo dentro de él se despertó. No era solo una nueva idea, sino una nueva vida. El Evangelio no le ofreció una religión, le ofreció redención, y eso, viniendo de un contexto gentil, significaba romper con todo lo que antes definía su modo de vida. Allí comenzó el camino de un discípulo cuya transformación espiritual se convertiría en un ejemplo para toda la iglesia. El discipulado con Pablo no fue un curso teórico, fue vida en el camino, sudor en misiones y conversaciones al oído. Tito caminó con el apóstol, vio milagros, enfrentó persecución y aprendió, en la práctica, lo que significa vivir la fe con integridad. A diferencia de otros, no estaba circuncidado, lo que se convirtió en un poderoso símbolo de la libertad cristiana frente a las exigencias de la ley mosaica. Pablo lo usó como un argumento vivo para la salvación por gracia, sin pesos adicionales, sin cargas impuestas por los hombres. La inclusión de los gentiles en el cristianismo fue uno de los mayores conflictos del primer siglo. Muchos querían imponer las tradiciones judías a los nuevos conversos.
Tito, con su fe firme y su origen gentil, fue un punto de quiebre, un recordatorio constante de que la salvación no era un privilegio de linaje, sino un don accesible a todos. Su vida gritaba el Evangelio, no por obras, sino por fe. Era como si Dios estuviera diciendo: mira a Tito y comprende lo que es nacer de nuevo. Y es imposible no notar el impacto de este discipulado en los valores que portaba: firmeza en la sana doctrina, amor a la iglesia, valentía ante las crisis y compromiso con la verdad. Tito no era un seguidor superficial. Se sumergió en la misión con cuerpo, alma y mente. Dondequiera que fue, dejó huellas de perseverancia y enseñanza bíblica consistente que ayudaron a las personas a crecer en fe y madurez. No copió a Pablo, absorbió la esencia y la aplicó con discernimiento espiritual. Este proceso de conversión y discipulado nos enseña que el Evangelio no solo nos invita a cambiar de religión, sino a cambiar de dirección. Tito aceptó este desafío con todo lo que tenía. Y si buscas una fe real y profunda que marque la diferencia en el mundo, quizás el primer paso sea exactamente este: caminar junto a alguien que vive lo que predica. Y fue con este fundamento sólido que Tito se convirtió en una figura decisiva en uno de los momentos más críticos de la iglesia primitiva. El Concilio de Jerusalén marcó un hito en el cristianismo primitivo. Imagine una reunión tensa, con líderes de la iglesia debatiendo si los gentiles necesitaban o no seguir la ley mosaica para ser salvos. En medio de esa acalorada discusión estaba Tito, y no como un observador cualquiera. Él fue el ejemplo vivo de que la salvación por gracia obraba, sin circuncisión, sin tradiciones judías, sino llenos del Espíritu y firmes en la fe. Su presencia allí no fue en vano, fue estratégico. Pablo lo tomó intencionalmente como un argumento de carne y hueso. ¿Quieres saber si Dios acepta a los gentiles sin ley? Mira a Tito. Su vida, marcada por la transformación espiritual y el compromiso con el Evangelio, habló más que cualquier argumento teológico. Fue como poner a prueba la doctrina ante los apóstoles, y el resultado, una decisión histórica. Los gentiles no necesitaban someterse al yugo de la ley para ser parte del cuerpo de Cristo. De hecho, el Evangelio era para todos. Este momento fue mucho más que un acuerdo eclesiástico. Selló la universalidad del Evangelio, rompiendo barreras culturales, religiosas y étnicas. Fue allí donde la Iglesia reafirmó su esencia: unidad en la diversidad, gracia por encima de las tradiciones humanas. Tito, como protagonista silencioso, demostró que la fe genuina no necesita moldes impuestos. El Espíritu Santo es quien autentifica la conversión, no las reglas externas. Y esto liberó a miles de personas para vivir su fe con alegría y verdad. La decisión del concilio también fortaleció la misión de Pablo y Tito entre los gentiles. Ahora contaban con apoyo apostólico para predicar un evangelio puro, sin mezclas, libre de legalismo. Fue el comienzo de una nueva era en la expansión de la fe cristiana. Y más que eso, era la afirmación de que el evangelio tenía el poder de transformar a cualquier persona en cualquier lugar. La iglesia, que alguna vez estuvo en peligro de convertirse en una secta judía, ahora se estaba convirtiendo en un movimiento mundial. Este episodio nos recuerda que a veces Dios usa personas improbables para defender verdades eternas. Tito, un joven discípulo sin pedigrí religioso, ayudó a dar forma a la dirección de la fe que profesamos hoy. Nos enseña que no es necesario encajar en las tradiciones humanas para ser aceptados por Dios. Solo cree. Y es precisamente con esta autoridad espiritual que Tito será enviado a resolver el mayor desafío de su vida: restaurar una iglesia en crisis. Si hubo un lugar complicado donde liderar en el cristianismo primitivo, ese fue Corinto, una ciudad portuaria, llena de influencia griega, marcada por la inmoralidad, la vanidad y filosofías diversas.
La iglesia allí estaba colapsando. Disputas internas, abuso espiritual, orgullo y hasta divisiones sobre quién era el mejor apóstol. Fue a este caos que Pablo envió a Tito, no con una espada, sino con discernimiento espiritual, firme compasión y dominio de las Escrituras. Una auténtica misión de rescate. Tito no llegó imponiendo reglas, sino restableciendo relaciones. Escuchó, confrontó, enseñó y con mucha paciencia condujo al pueblo de regreso a la sana doctrina. Era como si su presencia representara un choque de realidad espiritual. No solo reprendió los errores, les recordó el propósito del Evangelio. En lugar de luchar por los dones, el estatus y la influencia, volvió a centrarse en Cristo crucificado, la salvación por gracia y una iglesia que debería caminar en unidad. Uno de los mayores desafíos en Corinto fueron los falsos maestros que se infiltraban disfrazados de apóstoles, personas elocuentes, carismáticas, pero con motivaciones distorsionadas. Tito necesitaba ejercer un firme liderazgo cristiano sin dejarse intimidar por discursos sofisticados. Se apoyó en los fundamentos de la fe, enseñando que la autoridad espiritual no se prueba por las apariencias, sino por la fidelidad a la verdad. Y poco a poco los errores fueron desenmascarados y la comunidad fue sanada. El papel de Tito allí no fue solo el de maestro, sino el de mediador. Pacificó las tensiones entre grupos que ya ni siquiera se hablaban entre sí. Unió a los hermanos en torno al Evangelio y ayudó a reconstruir la confianza en el ministerio de Pablo. Su trabajo no solo estabilizó la iglesia, sino que fortaleció los vínculos entre líderes y miembros. Esta reconciliación fue tan impactante que Pablo se emocionó al hablar del regreso de Tito y relató el consuelo que sintió al saber que su carta había producido un arrepentimiento genuino. ¿Qué aprendimos de esta misión? Que incluso en las iglesias más destrozadas hay esperanza, que el liderazgo cristiano no se trata de poder, sino de servicio, y que el Evangelio tiene el poder de restaurar lo que parece perdido. Tito, con valentía y sabiduría, demostró que se puede ser firme sin ser duro y ser cariñoso sin ser negligente. Pero su viaje de diplomacia y enseñanza no terminaría ahí. El próximo desafío: afrontar otro tipo de crisis, que ahora implica generosidad y justicia. En un momento en que la iglesia de Jerusalén enfrentaba una necesidad extrema, Pablo movilizó a las comunidades gentiles para una gran colecta. Pero, más que un simple gesto de ayuda, esta campaña tuvo un enorme peso espiritual y político: unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo de Cristo. ¿Y adivina quién fue elegido para liderar esta delicada misión? Sí, Tito. Porque no fue solo un hombre de fe, fue un verdadero diplomático del Evangelio, con un equilibrio entre firmeza y sensibilidad. Llevar dinero entre iglesias implicaba riesgos de desconfianza, manipulación e incluso escándalos. Pero Tito era irreprochable. Su reputación le precedió. Organizó, recogió y transportó recursos con la máxima integridad. Es más, aprovechó cada visita para enseñar que la generosidad no es solo una donación, es fruto de una transformación espiritual. La colecta se convirtió en una clase práctica de discipulado. Recordó: quien recibió la gracia, ahora comparte con la gracia. Durante sus visitas, Tito no ejerció presión. No manipuló con culpa, como lo hicieron muchos falsos maestros. Enseñó basado en el Evangelio. Mostró cómo la salvación por gracia no nos deja pasivos, sino que nos mueve a la acción, a la generosidad cristiana que sirve, ayuda y se sacrifica. Era un contraste directo con el legalismo estéril y el libertinaje egoísta. Tito encarnó el equilibrio. La fe viva que se manifiesta en las obras, sin cambiar el Evangelio por intereses personales. Además, esta misión ayudó a sellar la unidad de la iglesia. Los gentiles ayudando a los judíos, eso fue revolucionario.
Tito fue el vínculo humano que simbolizó esta reconciliación histórica. Su diplomacia espiritual enseñó que la fe no divide, sino que une, y que la Iglesia, incluso repartida en culturas tan diferentes, era un solo cuerpo en Cristo. Con este gesto, ayudó a construir puentes de confianza, derribando muros construidos por siglos de separación religiosa. Coleccionar no se trataba solo de monedas, se trataba de madurez. Y Tito, con su postura honesta, enseñó que cada acto práctico puede ser un instrumento para edificar la fe. Hoy, en un mundo lleno de desconfianza sobre el liderazgo y las finanzas de la Iglesia, su ejemplo sigue vigente. La generosidad cristiana bien conducida es parte de la enseñanza bíblica, un reflejo directo de la verdadera transformación. Y fue con esta autoridad que Tito emprendió su próximo y más difícil desafío: enfrentar la corrupción y los falsos maestros en Creta. Creta era una isla hermosa, pero espiritualmente desfigurada. Conocido por su cultura mentirosa y su moralidad laxa, representó uno de los mayores desafíos que enfrentaría Tito. Pablo lo envió allí con una misión que no era nada sencilla: poner orden en medio del caos, establecer un liderazgo cristiano saludable y combatir a los falsos maestros que distorsionaban el Evangelio. No era solo una cuestión doctrinal, era un campo de batalla espiritual. Y Tito llegó armado de sana doctrina y de valor inquebrantable. En Creta, las herejías se multiplicaron como la mala hierba. Hubo quienes, afirmando ser cristianos, mezclaron tradiciones judías con prácticas paganas. Otros, aún más peligrosos, utilizaron el Evangelio como pretexto para obtener beneficio personal. La Iglesia era vulnerable, sin líderes maduros y llena de nuevos conversos. Tito necesitaba actuar rápido, pero no corrió desesperado. Comenzó a construir con sabiduría, formando líderes, enseñando verdades y desenmascarando a quienes se alimentaban de mentiras. Su estrategia era clara. Primero, formar una base sólida. Nombró ancianos irreprensibles, hombres que vivieron con integridad, fueron hospitalarios, buenos padres y maestros de la palabra. Luego, confrontó directamente a los falsos maestros, pero siempre con discernimiento espiritual, evitando escándalos y divisiones innecesarias. Entendió que la autoridad espiritual no se impone con gritos, sino con firmeza y ejemplo. Tito fue duro con los engañadores, pero pastor con las ovejas. La corrupción en Creta no era solo externa, ya había contaminado parte de la Iglesia. Muchos estaban más preocupados por los debates vacíos que por la transformación de la vida. Otros buscaban estatus, no servicio. Tito enfrentó todo esto con sorprendente claridad. Su enfoque era el Evangelio. No se perdió en disputas secundarias. Su objetivo era construir una iglesia madura que no se dejara llevar por los vientos de la doctrina ni por la seducción del libertinaje disfrazado de libertad cristiana. Este capítulo de la vida de Tito nos desafía a mirar seriamente el liderazgo en la iglesia de hoy. En tiempos de tanta confusión, donde muchos siguen a maestros populares sin examinar el contenido, el legado de Tito grita: volver a los fundamentos de la fe. Elija líderes con carácter, enseñe con claridad, corregir con verdad y gracia. Y prepárate, porque pronto se enfrentaría a algo aún más delicado: el enfrentamiento directo entre legalismo y libertinismo. Tito se encontró en medio de un campo minado teológico. De un lado estaban los legalistas, hombres que insistían en imponer la ley mosaica como condición para la salvación. Circuncisión, rituales, fiestas judías. Para ellos la gracia no era suficiente. Del otro lado, los libertinos, personas que utilizaron la libertad cristiana como excusa para vivir en pecado. Somos salvos por gracia, por lo que podemos hacer lo que queramos, dijeron. Y Tito, justo en el centro, tratando de mantener a la iglesia en el camino de la verdad,
Combatir estos dos extremos requería algo más allá del conocimiento, requería discernimiento espiritual. Tito no podía limitarse a citar versos, necesitaba vivir en equilibrio. Enseñó que la gracia salva, sí, pero también transforma, que la obediencia no es moneda de cambio con Dios, sino el fruto de una fe viva. Y esa libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino el poder para vencerlo. Fue una enseñanza bíblica valiente que enfrentó tanto la arrogancia de los legalistas como la hipocresía de los libertinos. El legalismo crea cargas, atrapa al cristiano en un ciclo de culpa y desempeño. El libertinaje, en cambio, destruye la conciencia, anestesia la santidad y trivializa el Evangelio. Tito denunció ambas cosas claramente. Llamó a los creyentes a la madurez, a una fe que camina en novedad de vida, guiada por el Espíritu. No se trataba de vivir en la cuerda floja entre dos extremos, sino de caminar sobre la roca firme de la sana doctrina. Un evangelio puro, equilibrado y centrado en Cristo. Tito también modeló esta verdad en su propia vida. No era rígido, pero sí firme. No fue permisivo, pero sí elegante. Su comportamiento enseñó tanto como sus palabras. Era como si dijera: mírame y verás lo que significa vivir la gracia con responsabilidad. No negoció los fundamentos de la fe, pero tampoco se involucró en disputas tontas. Sabía dónde estaban las verdaderas batallas y fue en ellas donde puso toda su energía. Hoy en día, la Iglesia todavía enfrenta estos mismos obstáculos. Hay quienes quieren volver al yugo de la ley, y hay quienes transforman la gracia en libertinaje. El legado de Tito nos invita a buscar el equilibrio, la profundidad y el compromiso con la verdad. Nos recuerda que la fe genuina transforma el carácter, guía las decisiones y da forma a las relaciones. Y este enfoque en el discernimiento sería fundamental para su siguiente paso: formar líderes preparados para sostener todo lo que estaba construyendo. Tito sabía que una iglesia fuerte no está sostenida por un solo líder carismático, sino por un liderazgo plural, maduro y basado en la verdad. Por lo tanto, una de sus mayores misiones en Creta fue la de formar ancianos, hombres de carácter irreprochable, maridos fieles, padres actuales y sobre todo comprometidos con la sana doctrina. No bastaba con conocer las Escrituras, era necesario vivir para ellos. Para Tito, el liderazgo cristiano no se trataba de estatus, sino de servicio con discernimiento espiritual. No nombró líderes al azar, observado, probado, analizado. Quería pastores que fueran un referente en casa y un ejemplo en la comunidad. Gente que supo enseñar, pero también acoger. Que fuera capaz de exhortar, pero también de escuchar. Entendió que los falsos maestros no vienen con carteles en la frente, sino que se disfrazan de piadosos. Y por lo tanto, solo un liderazgo bien entrenado podría proteger al rebaño contra los vientos de doctrina que soplaban en Creta. Tito también invirtió mucho en la enseñanza bíblica, no solo para los líderes, sino para toda la iglesia. Permitió a los creyentes discernir la verdad, reconocer las desviaciones y mantenerse firmes en la fe. Sus capacitaciones no fueron eventos formales, fueron reuniones llenas de vida, basadas en el Evangelio y aplicadas a la vida cotidiana. Enseñó sobre la generosidad cristiana, el respeto a las autoridades, el autocontrol, el amor a los demás y el valor de una vida sencilla y recta ante Dios. La formación de líderes, para Tito, no era un proyecto de corto plazo. Plantó con visión de futuro. ¿Sabías que una iglesia solo se mantendrá firme con el paso de los años si cuenta con columnas espirituales bien construidas? Y construirlos requirió paciencia, oración y dedicación. No se apresuró a obtener resultados inmediatos. Formó personas con raíces profundas, hombres y mujeres que vivirían no solo para sí mismos, sino para construir a los demás.
una verdadera obra de multiplicación del discipulado. Este modelo sigue vigente. En tiempos donde se valora tanto el desempeño y tan poco el carácter, la estrategia de Tito grita como una advertencia: volver a lo esencial. El discernimiento espiritual no se puede improvisar. El liderazgo cristiano requiere renuncia, madurez y convicción. Y con este ejército de líderes listo, Tito preparó a la iglesia para algo aún mayor: una transformación colectiva que dejaría marcas eternas en las comunidades por las que pasó. El impacto de Tito en Creta y Corinto no fue temporal, fue estructural. No solo resolvió problemas específicos, sino que plantó raíces profundas que transformaron las comunidades que visitó. Su liderazgo cristiano no se quedó estancado en el momento, sino que se proyectó hacia el futuro. Las iglesias que alguna vez estuvieron al borde del colapso se han convertido en comunidades sólidas, maduras y centradas en el Evangelio. Esto es legado. Cuando tu presencia se convierte en memoria viva, dirección e inspiración para las próximas generaciones. Tito demostró que una iglesia no necesita perfección para crecer, necesita dirección. Señaló este camino con firmeza de pastor y ternura de siervo. No buscaba llamar la atención ni el reconocimiento público. Su recompensa estuvo en la transformación espiritual que vio en los rostros de aquellos que alguna vez estuvieron confundidos, pero que ahora caminaban en la verdad. Su misión fue silenciosa, pero profunda. ¿Y el resultado? Un pueblo más fuerte, líderes más preparados, una fe más arraigada. Lo más impresionante de su carrera es que todo lo hizo con sencillez y convicción. Sin fórmulas mágicas, sin teatralidad. Enseñó la palabra, formó líderes, enfrentó el error y sirvió con humildad. Esta combinación, verdad, coraje y amor, fue la que marcó su paso. Donde había falsos maestros, él estableció la sana doctrina. Donde había división, él sembró unidad. Donde había confusión, él trajo discernimiento. Fue como podar firmemente un árbol enfermo que luego florece con más fuerza. Y aunque su nombre no figura entre los más populares del Nuevo Testamento, su legado permanece. Pablo confiaba tanto en él que lo llamó un verdadero hijo en la fe. Esto nos dice mucho sobre su personaje. Tito fue un ejemplo de perseverancia, un diplomático del reino, un maestro del equilibrio entre la gracia y la verdad. Y todo ello sin perder nunca de vista el foco del Evangelio, Jesucristo como único Señor, y la salvación como don gratuito, no por obras, sino por la fe. Si hoy tenemos comunidades que viven su fe sin los pesos de la ley y sin los engaños del libertinaje, mucho de esto es un reflejo de lo que defendió Tito. Su historia nos desafía a vivir con propósito, liderar con humildad y servir con celo. Y más que nada, dejar huellas duraderas allá donde vamos, porque al final, el verdadero ministerio no es el que impresiona, sino el que transforma. Y es con esta reflexión que finalizamos el recorrido por su historia, pero no la inspiración que puede generar en cada uno de nosotros. Tito puede ser un nombre olvidado por muchos, pero su historia resuena como un poderoso llamado para nuestros días. En tiempos de confusión doctrinal, disputas y polarización dentro de la fe, la vida de este discípulo nos interpela. ¿Estamos defendiendo el Evangelio con la misma valentía? ¿Estamos formando líderes o simplemente consumidores de contenidos? ¿Estamos promoviendo la unidad de la iglesia o alimentando divisiones disfrazadas de celo? La historia de Tito nos hace pensar en cómo hemos afrontado las crisis que nos rodean. ¿Es usted alguien que enfrenta problemas o que se aleja de ellos? ¿Has estado buscando sana doctrina o te has perdido en opiniones pasajeras? ¿Has construido tu fe sobre bases sólidas o sobre lo que es más popular? Cada respuesta a estas preguntas puede determinar no solo tu viaje personal, sino también el legado que dejarás. Quizás, como Tito,
Tampoco naciste en un contexto religioso. Quizás vienes de un pasado desordenado, rodeado de paganismo moderno, voces confusas y promesas vacías. Pero mire, a Dios le encanta transformar cosas improbables en pilares de fe. Todavía cría personas como Tito, firmes, discretas, pero capaces de salvar iglesias, restaurar vidas y construir nuevas generaciones. Y quién sabe, tal vez esa persona seas tú. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Dejarás pasar esta historia o permitirás que transforme tu forma de ver el Evangelio, la iglesia y tu propia misión? Toma una decisión hoy. Busca crecer, profundizar en la palabra, liderar con integridad y sobre todo vivir con propósito. Y si quieres seguir descubriendo historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita despertar al llamado de Dios.